Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si logramos mantener el nivel que nos impuso el profesor Treviño. Agradecer en primer lugar a Educar por esta iniciativa, que no es la única. Educar viene desde hace mucho tiempo insistiendo en el tema de la educación técnica, y eso es un mérito que hay que reconocerlo en este seminario. Aunque tenga algún tono de cierto autobombo, pero es de justicia, entonces corresponde. Agradecer a nuestra invitada, Marcela Arellano. Yo creo que todos tienen mucho interés de oírla. Es importante tener la visión del Ministerio de Educación. Ha estado muy agitada en el último tiempo, para bien, esperamos todos, y eso mismo hace que a veces la información se haga escasa o confusa, y estas oportunidades sirven para, poder aclarar cosas, y yo sé que hay preguntas aquí relacionadas con los programas de estudio, relacionadas con las bases curriculares, en fin, ley CEP para la educación TP, marco de cualificación, en fin, temas que esperamos que Marcela nos ilustre y nos pueda comentar y podamos hacerle las preguntas que correspondan, digamos. Y agradecer también mucho a Patricio Crespo. Es notable que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura esté sentado en esta mesa. Puede sorprender a algunos, a mí nada, primero porque la Sociedad Nacional de Agricultura es una institución que claramente ha tomado esta tarea de la educación desde hace 40 años con bastante intensidad. Hoy día, no sé cuántos son los colegios, pero son más de 20 colegios que administra, digamos, de distintos formatos, particulares subvencionados, de administración delegada, en fin. Y yo voy a decir algo que puede servir para la conversación, me interesaría. Estuvimos juntos con Patricio Crespo, también con el gerente de la SNA Educa, que está aquí presente, con Arsenio Fernández. Estuvimos juntos, invitados a una reunión. Entiendo que Marcela también andaba por ahí, pero por alguna razón no nos topamos, pero de una institución que se llama World Skills International, que es una institución mundial, en la que Chile ha estado participando tímidamente, y esperamos con mucha ilusión que podamos fortalecer esa iniciativa. Esperamos que así sea. Hay mucho interés por parte del gobierno, lo ha expresado en forma muy concreta, especialmente Marcela a mi lado, y hay mucho interés del sector privado, de la corporación, de la producción del comercio, y de la vertebral, donde vamos a tener aquí pronto a Gonzalo Vargas, presidente de esa institución que agrupa a todos los IP y los CFT. Y hay mucho interés, fundamentalmente porque eso, y con esto termino mis palabras, digamos, eso puede ser una contribución muy significativa a una articulación mejor del sector, digamos. Aquí es como el tema más relevante, creo yo, el verbo articular, es como el tema más relevante, porque Ernesto daba una visión, en fin, de abandono, decía él, y daba una visión, hablaba de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, usó algún recurso literario para mostrar una cierta tensión o una cierta... es decir, no se discierne bien, decía él, cuando uno lee lo que hay ahí, no se discierne bien qué es lo que se quiere aquí. Y yo creo que eso se va a ayudar, va a contribuir enormemente el que haya una mejor articulación. En este caso, esto de los World Skills es una organización internacional que compite, son olimpiadas del conocimiento. Entonces uno puede apreciar ahí dónde está la calidad, porque ahí se ven, como quien dice, uno se conecta con las
ligas mayores, por decirlo así. Uno puede ver cómo un estudiante de electricidad de Finlandia compite con uno de Singapur y con uno de Brasil. Y eso es conectarse y eso tiene un efecto, creo yo, hacia la calidad. Y en el tema de la articulación, y en eso comento también al hilo de lo que Ernesto puso aquí sobre la mesa, hay iniciativas interesantísimas de colegios técnicos de enseñanza media que se han acercado voluntariamente a las instituciones de educación superior, CFT, IP. Me consta que hay ejemplos muy buenos del DUOC, de INACAP, de Santo Tomás, en donde se han conectado, han hecho una articulación y en algunos casos los alumnos de la enseñanza media ahorran un año prácticamente si estudian en un CFT. Eso es muy interesante de cara al tracking del que también se comentó aquí, digamos, y bueno, eso le va agregando, digamos, sentido y dándole una mayor importancia a este sector abandonado, dice Néstor. Yo creo que cada vez menos. Yo soy bien optimista, creo que en los últimos años, y aquí tenemos presente a uno de los responsables, Alejandro Weinstein, que hoy día está en ACIMED, que fue el secretario ejecutivo, el cargo que ocupa hoy Marcela. Se hicieron cosas valiosas en términos de la articulación, en términos de proveer de mayores equipamientos a los colegios. Hubo ahí un ordenamiento de la información, de los datos y una conciencia perfeccionada, diría yo, de la relevancia que esto tiene para la productividad y para la desigualdad y para ayudar a gente que es la que más lo necesita, porque ese 44, 45, 46 es la gente más vulnerable. Entonces, yo soy optimista, creo que hay una voluntad, así lo he percibido también, he tenido contacto con el equipo de gente que está en el ministerio, tuvimos la suerte de viajar juntos a Brasil, invitados para hablar de educación. Entonces, hay una voluntad clara y ojalá este tipo de conversaciones contribuyan a esclarecerla aún más, digamos, y poder perfilar ideas que permitan hacer que este sector realmente cobre la importancia que merece, digamos. Entonces, sin más, yo dejo la palabra a mi vecina, junto con reiterar el agradecimiento, para que ella como que nos dé un marco general, se presente, nos cuente un poco lo que está pasando y abrir así una conversación que espero tenga todos los caracteres de una conversación entretenida y útil, digamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos, a los colegas panelistas. Sí, yo pediría que me ayuden con el tiempo porque suelo ser abusiva. Entonces, cualquier gesto. Voy a tratar de organizar mi intervención como en tres ámbitos. Primero, refrescar algunos compromisos que establece el programa de gobierno en el contexto de la reforma educacional que la presidenta Bachelet está impulsando y que yo creo que de alguna forma son compromisos que nos van a ayudar a sentar las bases de un sistema de educación técnico profesional integrado y que potencie la integración entre educación y trabajo. Después les voy a contar un poco cuál es el diagnóstico en que estamos, cómo estamos construyendo la política de educación técnico profesional. Y en tercer lugar, quisiera, a partir de las reflexiones que nos deja Ernesto, poder hacer algunos comentarios, porque justamente en esta fase inicial muchas de las preguntas que él plantea son las mismas preguntas que nos estamos haciendo no solo en el interior del ministerio, sino que también con todos los actores, tanto de la enseñanza media técnica como de la enseñanza técnica a nivel superior, que nos hemos estado haciendo en la construcción de lo que va a ser la política TP. Bueno, como se discute en la prensa, efectivamente la reforma educacional es una reforma que es compleja, que es estructural y que está presente en todos los niveles del sistema. En ese contexto a uno le queda la sensación de que la educación técnica no está presente.
No obstante, estamos presentes en todos los proyectos de ley. En el proyecto de inclusión, que se vota hoy, que hemos conocido como final lucro, copago y selección. Es un proyecto que es muy importante para la educación técnica, porque nosotros tenemos un conjunto de establecimientos de los más de 900 liceos técnicos que hay a nivel nacional. La mayoría no recibe copago, por lo tanto no es un cambio dentro de la reforma que nos vaya a afectar demasiado, pero sí tenemos un 50% aproximadamente de establecimientos que son municipales y que efectivamente vamos a tener que fortalecer, recuperar en matrícula, en procesos, en estándares y en reorganización. Pero también la ATP selecciona, no tanto en Santiago, pero más en regiones, y selecciona sobre todo porque en regiones, en muchas localidades, como las que Ernesto mencionó, poder acceder al liceo técnico es la mejor opción para las familias. Por lo tanto, también para nosotros desde la educación técnica eso es un desafío, o sea, cómo avanzamos a que también seamos un sistema inclusivo. Pero por otro lado, y tal como nos mostraban las cifras, la educación técnica en Chile, tanto a nivel medio como superior, somos un segmento segregado, nos concentramos en los quintiles de menores ingresos. Si uno compara con los países donde la educación técnica es prestigiosa, es valorada, tiene reconocimiento del mercado del trabajo, los técnicos, esa es como la típica historia del técnico que gana más que el profesional. En esos países la educación técnica es una buena opción para cualquier persona, no solamente para los más pobres. Por tanto, hemos también construido un sistema que incluye a las personas de menores oportunidades, pero no ha sido capaz de ser lo suficientemente atractivo para también ser una buena opción para otros segmentos y para no ser una buena opción entonces para mostrar a nivel de la sociedad, del entorno, de los que contratan, de los que dan oportunidades de trabajo, de que una formación técnica es tan o más necesaria para el desarrollo del país que una formación universitaria. ¿Cuáles son los compromisos específicos que establece el programa de gobierno en el ámbito de la educación técnica? Cuando uno lee todo el programa no son tantos y como que uno se decepciona un poco. Pero cuando después uno va interpretándolo y leyéndolos por cuarta, quinta vez, son bastante ambiciosos. Primero, el programa, a partir de la reflexión que hacía Ernesto, de si esto es una formación continua o una formación para el trabajo, yo diría el programa es explícito en señalar que la educación técnica lo que va a promover son trayectorias socioeducativas. Entonces, cuando ya tomamos la palabra trayectoria, ya estamos en la idea de que efectivamente la formación técnica a nivel medio es la puerta de entrada para un proceso de formación y de aprendizaje a lo largo de la vida, que va a incluir probablemente cambios, que va a alternar trabajo y educación, que va a hacer que las personas traspasemos de trabajos dependientes a independientes y donde probablemente, al igual como le pasa a las personas que tienen carreras de pregrado universitario, después de un trayecto, uno termina trabajando no necesariamente en lo mismo que estudió y termina ejerciendo tareas, funciones o contribuyendo en procesos que no tienen mucho que ver con su formación inicial. Entonces, una primera tarea para nosotros es justamente empezar a dibujar esa trayectoria desde la enseñanza media técnica hacia los niveles superiores, pero también hacia el trabajo, porque las personas que participan de la educación técnica, tanto a nivel medio como superior, son personas que principalmente trabajan. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es que este sistema no solamente sea un sistema inclusivo para los jóvenes, o que tenga oportunidades y tenga mejoramientos para jóvenes, sino que también para los trabajadores y trabajadoras del país. Esto es un sistema que es de gente adulta, pero a quienes tratamos como escolares. Es un sistema que en educación superior se concentra principalmente en el segmento vespertino, pero utilizamos la misma metodología, principalmente tradicionales, a una hora en donde los trabajadores, las trabajadoras, o a quienes nos ha tocado ir a cursos de postítulo o formación continua, estamos cansados, es tarde, y uno no tiene tanto espíritu, tanta energía como para escuchar una clase de tiza y pizarrón, y más bien lo que vendría a ser interesante para mejorar los niveles de aprendizaje en este segmento sería buscar
métodos más innovadores que se usan en varias instituciones, pero hacerlo más extensivo de tal forma que efectivamente esta jornada de formación de trabajadores sea más activa, reconozca los saberes que las personas traen, no solamente de su educación formal, sino que también de su vida laboral. Por lo tanto, también sea una formación que sea más flexible, que permita transiciones, que permita compatibilizar educación con trabajo. Es muy importante el concepto de trayectoria en la definición de la política educativa que estamos haciendo, porque efectivamente a lo mejor nosotros vamos a concluir de la revisión que estamos haciendo tanto de la enseñanza media como superior, que nos faltan normativas, que hay cuerpos legales que están ausentes, que esta transición, por más que hemos tratado de ajustar los currículum, que por ahí hemos estado como los últimos 15 años, intentando ajustar el currículum de la enseñanza media con la enseñanza superior, y han habido muchas experiencias demostrativas, casos pilotos, estamos llenos de buenas experiencias, buenas prácticas, también de las medianas y de las malas, pero no hemos logrado que eso impacte el sistema. Entonces, finalmente, yo me acuerdo hace muchos años, trabajando para una institución grande, acreditada, entonces ellos se articulaban en un sector productivo súper específico, pero reconocían aprendizaje a 4 personas y egresaban de esos liceos 200. Eso es una anécdota para un sistema educativo donde participa más de 100.000, más de 150.000 jóvenes, y donde estamos diciendo que hemos crecido en cobertura y donde 4 de cada 10 de los que terminan la enseñanza media son técnicos. Por lo tanto, podrían continuar opciones preferentemente técnicas, si su vocación así lo dice, o universitaria o otro tipo de formación después de trabajar. Entonces, en el diseño que estamos haciendo de política, la construcción de esta articulación es un eje central. Es un eje central porque también, efectivamente, nosotros vemos que la educación técnica, y es un diagnóstico que se hizo a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, se identificaron algunos nudos críticos, algunas bases para la construcción de la política ATP, y hoy en día son más o menos los mismos, que es la calidad, la pertinencia, el acceso, el financiamiento y la institucionalidad. Hemos avanzado, han habido logros, efectivamente es un sector que ha logrado posicionarse en la política educativa, somos parte, por ejemplo, dentro del contexto de la reforma, de los diálogos temáticos, de los diálogos ciudadanos, de los diálogos técnicos, al igual que los otros niveles educativos. O sea, se hace diálogo temático de nivel parvulario, educación general, educación superior y educación técnica. Entonces es un espacio que se ha ganado, donde los actores, especialmente los que son entusiastas de la ATP, como varios de los que están acá, concurren con propuestas, con debates, los profesores, los asistentes de la educación, los gremios que participan no solamente en los liceos de admisión delegada, sino que colaboran y contribuyen con otro tipo de establecimientos, los directivos. Hemos estado en conversaciones y llegamos más o menos a las mismas conclusiones, y eso es súper bueno para el diseño de una política, porque compartimos cuáles son los nudos críticos. En la mayoría de las áreas tenemos bastantes consensos. Por supuesto que hay algunos puntos que todavía requieren darle más vueltas y conversación, pero eso es parte del proceso de reforma que estamos desarrollando. El programa compromete también, junto con la idea de la trayectoria, o sea, junto con sugerir que efectivamente esto es una formación que debe permitir la trayectoria de las personas, la instalación de algunas, lo voy a llamar como malamente instrumentos, solamente para que nos quedemos con la idea de que estamos avanzando en la construcción de una política nacional de educación técnica. Pero son recursos, centros que nos van a permitir entonces impulsar esta política. Nosotros vamos a desarrollar en cada una de las regiones del país centros de aprendizaje para directivos, docentes, alumnos y maestros guías de la ATP. En el programa de gobierno se llaman centros de alto entrenamiento, pero nosotros ya le cambiamos el nombre. No sé si este va a ser el definitivo, pero centro de alto entrenamiento como que era como más de deporte. Pero además nos pareció que este centro de aprendizaje podía ser un espacio de encuentro del directivo, docente, maestros guía, alumnos, no solamente para desarrollar aquellas habilidades en espacios
tecnológicamente dotados con simuladores y maquinaria que probablemente en el liceo no puede haber, sino que también para desarrollar esas habilidades blandas que sabemos que el sector productivo demanda y requiere, o sabemos que son aquellas habilidades blandas que le van a permitir a las personas no solamente ingresar al mercado del trabajo, sino que sobre todo mantenerse y crecer. Porque ahí es cuando nos sirven estas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, no para encontrar pega. Para encontrar pega uno tiene que ser electricista o gaffiter y tiene que ser bueno. Pero para quedarse, para crecer, para tener oportunidades de cambiarse de pega, de identificar otras áreas de desarrollo, ahí nos sirven estas habilidades no cognitivas, socioemocionales, personales, tienen muchos nombres, de empleabilidad les llamaba yo antiguamente. Entonces vamos a tener estos centros de aprendizaje, uno por región. Esta es una política en general de descentralización. Estamos desarrollando centros de formación técnica públicos. Son centros de formación técnica estatales que lo estamos trabajando al alero de las universidades estatales de cada región y que vienen a complementar la labor que ya hacen los CFT-IP a nivel nacional, pero con un foco bien específico. Nosotros lo que vemos es que los CFT del Estado, donde debiésemos generar, agregar valor o complementar a la oferta privada, es justamente en aquellos nichos específicos de desarrollo que requiere el sector productivo, las áreas estratégicas de las regiones, donde a veces la oferta privada no llega. Entonces estamos pensando que nuestros CFT son más bien asociados a clúster productivo o áreas estratégicas de desarrollo, no van a ser de oferta abierta, y que efectivamente van a definir estándares de calidad que nos ayuden a que la oferta pública y privada sea interesante y sea un segmento valioso en paralelo al segmento universitario. También vamos a tener a nivel nacional consejos de formación técnico profesional, que son alianzas público-privadas. Yo espero que esos consejos resuelvan parte de las inquietudes que nos planteaba al inicio de la mañana Ernesto, que sean consejos que puedan orientar la pertinencia, la calidad, tomar decisiones sobre en cada una de las regiones, en qué estamos formando, para qué y cómo nos vamos a transitar. Solo para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, rápidamente a partir de las reflexiones de Ernesto. Nosotros nos parece que el pase directo es parte de la articulación. Nosotros estamos trabajando un programa que también es de las primeras medidas del gobierno, que se llama Programa de Acceso Efectivo, que parte en tercero medio. Estamos en el piloto, 80% de los establecimientos son liceos TP, estamos acompañando a los jóvenes para fortalecer aquellas competencias que sabemos que les van a facilitar el acceso a la educación superior, pero no solamente el acceso, sino que la permanencia y el egreso. Por lo tanto, un programa que dura 4 años, que estamos en la fase piloto, y que el próximo año es acceso a universidad, CFT e IP, con acompañamiento de al menos 4 años desde el Estado, para que un joven de condición de vulnerabilidad, que ha estado en un establecimiento diferentemente técnico, pueda entonces mejorar sus niveles de acceso a la educación superior. Naturalmente, el pase directo tendría que ser entre los liceos municipales y el CFT estatal. Si no lo hacemos ahí, malamente le podemos decir al resto que se ponga de acuerdo. Pero ahí nosotros creemos que va a haber una línea directa. Solo para terminar, rápidamente, un segundo. La reforma de educación superior, los compromisos que hay, los pilares que hay en el programa de gobierno de fin al lucro, de mejoramiento, fortalecimiento de la educación pública, fin de la segregación y calidad, también incorpora educación superior. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de ley ahora de reforma de educación superior, que eso también afecta a los CFTs IP. Los fondos públicos van a estar orientados en un régimen que va a seguir siendo mixto, preferentemente a financiar a aquellas entidades que sean entidades públicas, y eso es parte, digamos, de la discusión de la reforma de educación superior que nosotros estamos desarrollando ahora. Es un proyecto de ley que se presenta probablemente en marzo. Pero es un proyecto de ley donde un pilar fundamental es la gratuidad. Y cuando pensamos que la gratuidad va a ser para en este gobierno, en los próximos 6 años, para los 7 primeros deciles, lo que estamos viendo es que van a haber oportunidades para que muchos jóvenes que hoy están en la enseñanza media técnica puedan acceder a educación superior gratuita en CFT, en IP o en universidades. Por lo tanto, la reflexión a la que nos invita Ernesto es súper pertinente en este minuto, porque ya no es hasta cuarto medio, es hasta cuarto medio, puedo trabajar, pero después voy a tener facilidades de acceso y gratuidad a educación superior.
Y ahí nosotros estamos en esta pregunta. ¿El acceso entonces es con prueba? ¿Es una PSU enchulada? ¿Es otra cosa por especialidad? ¿Qué pasa si me equivoqué? Si la opción del liceo técnico la tomó mi mamá, mi papá, y a mí no me interesa seguir por esa vocación. Eso ha sido una reflexión muy interesante en este minuto a propósito del acceso, a propósito de la gratuidad y a propósito de la oferta también pública que va a haber en nivel superior. Cierro diciendo que nosotros estamos en una agenda de fortalecimiento de la educación pública con foco en los establecimientos municipales, que parte en 2015 por directivos, docentes TP, con programas propios y especiales que tengan la mirada desde la TP, con desarrollo de habilidades blandas que están transversalmente incluidas en el currículum, pero que nosotros creemos que hay que potenciar o a lo mejor implementar en las horas de libre disposición, con orientación vocacional y laboral, y esto en base a 3 ejes que tiene la política, que es calidad de los aprendizajes de los estudiantes, vinculación con el medio y el entorno productivo y regional, y la valoración del rol del técnico, porque si efectivamente no logramos que se equiparen los salarios y que haya reconocimiento, o que para carreras técnicas no contraten a un universitario, sino que prefieran un técnico, los esfuerzos anteriores siempre van a terminar en esos gráficos un poco decepcionantes que nos mostraba Ernesto, pero que nosotros creemos que son brechas que en la línea de lo que yo les vengo planteando podemos contribuir a cerrar, y eso no es una tarea que termine en los próximos 4 años, sino que nosotros creemos que es una política que se tiene que instalar en el Estado de largo aliento, porque en educación las cosas son a mucho largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Doy entonces la palabra, junto con reiterar el agradecimiento por su presencia, al presidente de la SNA, don Patricio Crespo. Gracias, Aníbal. En primer lugar, quisiera saludarlos, agradecer a Educar por esta oportunidad, saludar a quienes me acompañan en esta mesa, saludar a Gonzalo Vargas, mi rector en el NACAP. La verdad que en lo personal yo soy agricultor. Por designación de mis pares ocupo por el tiempo previsto en los estatutos la presidencia de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y créanme que sin haber tenido previamente ningún acercamiento mayor al mundo de la educación, creo que la institución, en su vocación de bien público, ha desarrollado la iniciativa de SNA Educa, ya que tiene algo así como cerca de 40 años de vida en el sector, y que se ha ido constituyendo, yo diría al menos, lo digo desde el punto de vista personal, en el proyecto regalón de la dirigencia gremial. Y lo digo porque tiene una relevancia social en los territorios donde ejercemos nuestras labores cotidianas muy central. El impacto que hemos logrado imprimir en las comunidades donde nuestras escuelas prestan sus servicios educacionales son fantásticas. Niños que, como ustedes deben saber, las escuelas nuestras son gratuitas, son escuelas abiertas, admiten sin ningún tipo de filtro al niño, que hacemos incluso promoción en los ámbitos rurales, de modo tal de poder captar jóvenes. Y la verdad que los niños que recibimos tienen con tremendas carencias. Carencias que parten desde lo humano, pasando por carencias de conocimiento recibido en la educación primaria. Y recibir a esos niños en esas condiciones, acogerlos, recibirlos en nuestros internados, hacerlos, levantarles la autoestima, acompañarlos en su formación, conjuntamente con educarlos, es un desafío maravilloso. Yo tengo aquí que hacer un reconocimiento expreso al equipo que encabeza Arsenio, porque creo que hay una vocación formativa maravillosa, de la cual en lo personal me siento muy orgulloso. Y eso ha impactado muy brutalmente en la vida de los jóvenes.
y hemos tenido la suerte de ir generando alianzas y oportunidades para ello. La empleabilidad que hemos logrado es muy alta, 95%. Varios de ellos migran a la educación superior. Tenemos convenios con la Universidad Católica y nos están recibiendo alumnos en agronomía. Tenemos ahora un acuerdo con INACAP también, con becas para el ascenso, ¿no es cierto?, de estos jóvenes en la educación superior técnica. La posibilidad de que le hemos podido abrir, ¿no es cierto?, de intercambios con el exterior. Hay ya una tradición larga de espacios para que nuestros jóvenes vayan tanto a Nueva Zelanda, que ya es una tradición antigua. Muchos de nuestros jóvenes se han ido a formar y preparar allá y se han quedado incluso trabajando en esos lugares. Y los que llegan a Chile con esa experiencia se los pelean en los sectores, en las técnicas que ellos fundamentalmente aprenden en estos viajes. Otro grupo de jóvenes han ido a Francia, a la Borgoña, a aprender todas las técnicas de vitivinicultura, y a su turno recibimos nosotros, jóvenes australianos, neozelandeses y franceses. En fin, hay una serie de prácticas. El tema educación, el estímulo que significan estos viajes para los jóvenes, nos ha permitido desarrollar winter camps, summer camps, que son durante las vacaciones espacios de tiempo, donde se concentran los jóvenes a hablar en inglés, a hablar en francés, de modo tal de prepararse y habilitarse para poder postular a estos viajes. En fin, lo que les puedo señalar es que el mundo gremial, y no solamente en la agricultura, porque somos varias las instituciones gremiales que estamos comprometidas con la educación. Está la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, SOFOFA, ACIMET, Textiles. ¿Y qué decir de INACAP, que depende de la Confederación de la Producción y el Comercio, donde estamos las 6 ramas principales de la actividad económica del país? Y por esa misma razón, yo en mi condición de presidente de la SNA formo parte del directorio de INACAP. Y he podido, por lo tanto, conocer en detalle la gestión que hace el mundo privado en estas instituciones, tanto en educación media como en educación superior. Y créanme que para nosotros es una tremenda oportunidad el poder volcar nuestras capacidades empresariales, conectar la demanda con la oferta educativa, conocedores, ¿no es cierto?, de cuáles son las demandas tecnológicas que el mundo de hoy nos plantea. Conocemos de las carencias que tiene nuestra industria, ¿no es cierto?, y las posibilidades que se abren para avanzar en la profundización de la industrialización del país. Y creemos que tenemos un problema de base, ¿no es cierto?, que es, reconozcámoslo, que los jóvenes que recibimos en nuestras aulas adolecen de una educación previa, el nivel necesario para poder avanzar más rápido en la entrega de conocimientos. Y yo me alegro mucho que oír a Marcela, ¿no es cierto?, en esta disposición del gobierno por, a través del diálogo, construir desde la realidad. Muchas veces miramos la experiencia de otros países. Hay mucho que mirar y mucho que aprender del mundo desarrollado. Hablamos de Finlandia, en fin, de los países anglosajones, que llevan siglos de delantera y forman parte de otra cultura. De modo tal de que, teniéndolos como referencia, yo creo que tenemos que ser muy honestos y pararnos en nuestra realidad, asumir nuestras carencias del pasado, las insuficiencias, la falta de atención, la falta de prioridad que muchas veces en nuestro país le hemos dado a la educación. Y ya que estamos hoy día hablando seriamente de educación, pero construyamos entre todos los mejores caminos, porque creo que en el mundo privado también hay una tremenda experiencia que aportar y, sobre todo, la mejor de las disposiciones para volcar todas nuestras capacidades, no tan solo en este ámbito, sino que en el ámbito de la gestión,
para poder seguir contribuyendo, como lo hemos hecho hasta ahora, en la formación de capital humano y particularmente en la oportunidad de darle a la familia chilena, a los jóvenes chilenos, unas mejores oportunidades para que puedan seguir desarrollando sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, de nuevo le No, por favor, el vamos a las micrófono. preguntas nada más. Y yo ya hice todo el rollo que tenía que hacer. ¿Te parece? No, yo no encontré que fuera un rollo lo que tú hiciste, digamos, lo encontré bastante bien, pero si tú quieres... Tan mexicanote. Tan mexicano, ¿no? Bueno, yo estoy aquí con un problema porque tratando de clasificar y no es fácil, pero voy a ir, yo creo que a la pregunta que más se repite tiene que ver con los programas de estudio, ¿no? Los programas de estudio y la otra pregunta que también se repite bastante es el tema de la formación de los profesores para la TP, digamos. A ver, Manuel Donoso dice aquí, información acerca de los nuevos planes y programas. ¿Cuándo podremos contar? Pregunta María Carolina Cifuentes del Liceo Comercial B72, administrado por la UTEM. ¿Cuándo podremos contar con la información de planes y programas de las nuevas especialidades para iniciar presentación de expediente en área de reconocimiento oficial? Si el Consejo Nacional de Educación, pregunta Fabiola Hansen, del Liceo Técnico Clotario Blest, si el Consejo Nacional de Educación aprobó los planes y programas a través de acuerdo 07 del 214, etcétera, ¿qué falta para que estén disponibles para la apropiación, parece que dice, de los docentes para su implementación 2015, o existe una postergación de esta? ¿Cómo el Mineduc está buscando mecanismos para llegar a una equidad curricular entre la EMTP y la HC, la humanista científico? Marcela Vera, del Colegio San Lorenzo. ¿Qué planes tiene el gobierno actual para desarrollar la educación técnica en Chile? También le hacen la pregunta a doña Marcela. Don Raúl Valdebenito, del periódico Santiago. Bueno, abrimos con Marcela, creo yo, porque tiene que ver con políticas públicas y hay algunas preguntas después apuntadas más al tema de la relación con la empresa, así que ahí le preguntamos a Patricio y después a Ernesto le pedimos que nos dé un pequeño rollo, digamos. Muy bien. Bueno, con respecto a los planes y programas, como ustedes saben, los programas fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación el año pasado, sin embargo, no se aprobaron los planes de estudio y entonces lo que nosotros hicimos fue, a propósito del ajuste de los planes de estudio, volver a revisar los programas, ver la consistencia, la coherencia, sobre todo las actividades, que era algo nuevo que viene en los programas. Y estamos en el Consejo. Actualmente el Consejo Nacional de Educación está en la revisión de las 34 nuevas especialidades y el plan de estudio. Nosotros estamos a la espera que el Consejo dé su informe. Eso podría ser que tengamos que hacer ajustes en algunas especialidades o que lo aprueben y ese sería como el escenario más optimista. En ese contexto, la decisión desde el Ministerio ha sido aplazar la implementación que estaba prevista para el 2015, para el 2016, salvo en aquellos establecimientos que tienen programas propios que podrían presentarlo hasta el 30 de octubre de este año. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para esta implementación? Empieza ahora a nivel nacional jornadas de apropiación de las nuevas bases curriculares. Eso lo hace la División de Educación General del Ministerio. Y el próximo año tenemos entonces una estrategia nacional para implementar y apropiarse de este nuevo currículum y de los nuevos programas, pero también estamos desarrollando los criterios y los estándares de equipamiento e infraestructura para lo que va a significar entonces la
nuevas especialidades y las nuevas menciones que incluyen los programas. Eso va a suceder entonces durante el próximo año. Algunos establecimientos que ya accedieron a los programas a principios de año van a empezar, a eso los vamos a acompañar y los vamos a monitorear desde el Ministerio, pero formalmente, y eso es un ajuste al decreto, la implementación va a empezar desde el 2016. Respecto a la formación docente, primero como una buena noticia, que tiene que ver con las becas que mencionó de los jóvenes TP que van a Nueva Zelanda, a distintos países. Desde el próximo año, Becas Técnicas para Chile también va a ser un instrumento al que van a poder postular los profesores de enseñanza media técnica, y eso es un cambio que acabamos de hacer en la glosa a sugerencia de CNA, que lo advirtió. Yo creo que es bueno mencionarlo, porque efectivamente probablemente en el Ministerio o no nos habíamos dado cuenta, o no sé, yo soy nueva, o no tan nueva, pero tengo la excusa. Pero entonces estas becas también van a permitir que docentes de liceos técnicos puedan postular y también puedan ir entonces a mejorar y a entrenarse o reentrenarse en sus habilidades específicas a los países con los cuales el Ministerio tiene convenios, mismos de los cuales los alumnos pueden postular después. Entonces yo creo que eso es una buena noticia como de entrada. En segundo lugar, nosotros vamos a hacer un programa de formación de directivos y docentes el próximo año. Nos hemos puesto una cobertura de 1000. En general, actualmente no hay una oferta especializada de directivos y docentes TP. Entonces estamos identificando dentro de la oferta que hay. Hemos iniciado entonces conversaciones con algunas instituciones que hacen formación de directivos y docentes en la perspectiva de poder avanzar el próximo año entonces en un programa que fortalezca las capacidades de gestión y de liderazgo de los directivos, pensando que son directores de liceos técnicos, que no es lo mismo que ser director de un liceo científico humanista, porque tiene además mucha mayor complejidad la articulación con el medio, con las empresas, con los sectores productivos, etcétera. Y también para los docentes, no solamente de especialidad, sino que también los de formación general, pero que están dentro de un liceo técnico. Ese es un programa que vamos a trabajar entonces el próximo año. Creo que vamos a alcanzar a hacer algún piloto ahora dentro de este año, primeros meses, o sea, el mes de enero. ¿Qué nos importa ahí? Primero, avanzar en temas de didáctica con los profesores, sobre todo meternos en la sala de clase. Si queremos mejorar los aprendizajes y queremos avanzar en sistemas de evaluación de los jóvenes de la enseñanza media, es un ejercicio que vamos a hacer, cómo integramos en la sala de clase el desarrollo de las habilidades técnicas y de estas habilidades blandas, cómo hace ese trabajo entonces el profesor de la especialidad en concordancia con los profesores de formación general, y eso es un poco el foco que va a tener nuestro programa de formación. Y eso empieza, tanto van a ser programas directamente desde el Ministerio como a través del CPIP. En el caso de los asistentes de la educación, lo que nosotros vamos a hacer el próximo año es un programa también grande de certificación de competencias laborales y de formación en aquellas brechas de competencias asociadas a los perfiles ocupacionales de los asistentes de educación, que es otro profesional que es muy importante dentro del establecimiento educacional. Entonces vamos también a trabajar con asistentes educacionales del ámbito del ATP. Y también vamos a trabajar con los asistentes la idea de esta trayectoria, la lógica de la trayectoria, de qué pasa si yo tengo que entrar de auxiliar y jubilo de auxiliar, o también es posible en la medida que voy capacitándome, formándome y certificando competencias, que yo pueda tener una transición dentro del establecimiento educacional o en los futuros servicios educacionales locales, que es la nueva institucionalidad que va a existir cuando se apruebe lo que se ha denominado la desmunicipalización. Otro tema con los docentes es que nosotros somos parte de la reforma y el nuevo plan de carrera docente, cuyo proyecto de ley se presenta en un mes más. Ayer apareció harto en la prensa a propósito del plan maestro. No venimos para el plan maestro. La gente que estuvo en la discusión del plan maestro, los expertos de las universidades, no se llegó al tema ATP. Pero sí lo hicimos desde el Ministerio, y entonces estamos tanto en el proyecto de ley como en la carrera docente como área específica de desarrollo, con los temas de los portafolios, con efectivamente entender que la habilitación en el área pedagógica es distinta, que uno para habilitarse no necesariamente tiene que tener una licenciatura, y eso es parte
del proyecto de ley que prontamente se va a presentar al Congreso. Yo espero que de aquí a un mes más. Muchas gracias, Marcela. La verdad es que no es nada fácil. Yo espero que le alcance el tiempo a Gonzalo Vargas porque hay mucha pregunta aquí. Pero bueno, yo voy a ir simplificándolas. Hay algunas se reiteran bastante. Y aquí hay una pregunta que creo que para Patricio Crespo y seguramente también para Ernesto, que habla de la alianza que propondrían entre la educación técnico-profesional y el sector productivo. Una pregunta de don Orlando Piñones Peralta del Liceo Industrial Chileno-Alemán. Alianza entre la educación técnico-profesional y el sector productivo. ¿Qué propuesta podría plantearse en ese sentido? Luego, ¿cómo acercamos el aprendizaje, dice aquí, al puesto de trabajo? ¿Y qué rol juega la empresa? ¿Qué espera la autoridad de este rol? Pregunta Mauro Rivas, de Telefónica. Acercar el aprendizaje al mundo del trabajo. Después, Jaime Restini, del Ministerio de Educación, pregunta por el desarrollo de las habilidades blandas. Yo creo que son temas que están relacionados, digamos, el mundo del trabajo, la empresa, las habilidades blandas, cuáles son las competencias, y algo de eso ya planteó Ernesto en su exposición. Las habilidades blandas como factor de empleabilidad, ya no solo el conocimiento técnico duro. Hay otra pregunta. Me parece que estamos de acuerdo en el involucramiento de los sectores público y privado como actores relevantes para levantar los desafíos de la enseñanza media técnico-profesional. Pero, ¿dónde están los principales participantes? Es decir, estudiantes con sus expectativas, profesores con sus dificultades del contexto. Creo que eso tiene que ver con este diálogo, con esta participación que Patricio recogió también de lo presentado por Marcela. Esa es una pregunta de María Paz Fuentes Escalona, de Fundación América Solidaria. ¿Cómo podemos... perdonen, pero es que es difícil. También la pregunta no la voy a leer, pero apunta al desarrollo de las habilidades blandas. No traduzco muy bien la letra, es un problema mío, no de la persona que lo escribió, digamos. De psicólogo Yerka Ávila, del Liceo Industrial de Santiago. Perdone, pero... Luego se dice que la participación genera sentido de pertenencia. ¿En qué participo? ¿Y cómo se recogió la visión del maestro de aula para la confección de la reforma, aludiendo a la participación democrática? En fin. Bueno, Diego Salinas, del Liceo Politécnico San Joaquín. Patricio, si quieres, y son preguntas bastante a la mesa, digamos, y después iremos a algunas más específicas. Yo quisiera remitirme a un aspecto de los consultados que es el que entiendo puedo recoger con más propiedad. Y dice relación en el contexto que se plantea, ¿no es cierto?, de cómo mejorar el diálogo entre la educación técnica y las empresas. Y a este respecto quiero levantar un poquito la mirada a lo más macro y ver cuáles son los hábitos, los usos y costumbres de nuestro país en materia de comunicación. Yo que he estado en estos últimos casi 3 años dirigiendo la institución, percibo y con mucha claridad que estamos con un grave problema de incomunicación en nuestro país. Cada estamento de la sociedad se atrinchera en su fuero, como compartimentos estancos. Veo la academia en lo suyo, veo el mundo de la empresa en lo suyo, veo el parlamento en lo suyo, sin diálogo efectivo. El gobierno tiende a caer en el mismo juego, tiene poder, lo impone. Me pasa a mí, también en el mundo de la educación, ¿no es cierto?, que una cosa, son tantos los desafíos que hay que concentrar el foco
en la gestión, en la escasez de recursos, ¿no es cierto?, en proveer lo mejor que uno puede a las expectativas. En los gremios, otro tanto, tenemos que estar atendiendo la contingencia y muchas veces descuidamos hacer un acompañamiento permanente a los procesos. ¿Y en qué terminamos entonces? Corrientemente, conformando comisiones para mirar para adelante, pero muchas veces sin hacerse cargo del pasado. Generar nuevas expectativas para que todos levantemos la mirada, pero no resolvemos los problemas de arrastre. Y finalmente quedamos empantanados porque no hemos atendido las causas de los problemas, ¿eh? Atendemos los síntomas. Y eso entonces me ha llevado a mí a la convicción de que es necesario que reparemos una necesidad que tiene este país que resolver, que es la forma de organizarse para dialogar y hacerlo en forma permanente y atender, por tanto, cotidianamente la evolución que van teniendo los procesos. Creo que en educación pasa en todos los ámbitos de la vida nacional. Tenemos una carencia de diálogo crónica y en definitiva hay un poco escaso compromiso de las personas, las instituciones, las empresas, ¿eh?, a tener miradas más colectivas y tendemos a centrarnos en las tareas más propias. Y ahí hay una exhortación, hay falta de liderazgo en las autoridades, en confiar más en las personas, en confiar más en la institucionalidad del país, elevar el rango de las instituciones, darles más prestancia frente a la opinión pública para que la gente se acerque, se comprometa y también tenga miradas, ¿no es cierto?, que le permita, nos permita como sociedad hacer los aportes que nos cabe a cada quien en el momento del desarrollo que vive nuestro país. Este país tenemos que construirlo entre todos, tenemos que partir de los cimientos y terminar por el techo. Tendemos a partir por el techo y no reparamos los cimientos, que son los que están fallando. Creo que si no corregimos esto, todos los esfuerzos que pretendamos hacer van a ser siempre negando parte importante de la realidad. Estamos muchas veces simplificando la realidad para poderla entender. La realidad es mucho más compleja y para tener una mirada y una aproximación cierta a ella, tenemos que tener el hábito permanente de escucharnos y entender que la verdad está repartida en toda la sociedad y no en unos pocos. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera abordar un par de temas y siguiendo primero una reflexión más general, siguiendo la lógica que presentaba don Patricio recién. Bueno, es de todos conocido que estamos en un país con altos niveles de desconfianza interpersonal. No confiamos los unos en los otros. Y las escuelas y las actividades colectivas o de participación social, bueno, están impregnadas por algo que medimos a nivel social, sabemos que ocurre así en la sociedad, en los lugares de trabajo, y lamentablemente las escuelas y las relaciones entre los profesores y entre en las comunidades educativas son reflejo de aquello. Cuando uno pasa por las escuelas haciendo estudios, de verdad, permítanme flexibilizar harto mi lenguaje, pero los profes son muy malos. Yo les digo en mis clases también, entre ellos se descalifican. Cuando nosotros asistimos a sesiones donde unos profes observan a sus colegas, realmente son casi unas críticas asesinas los unos a los otros. En los consejos de profesores, nadie da su opinión, pero salen todos pelando. ¿O no?
¿sí? Y después, oh, lo que dijo el director. Bueno, pero nadie dice nada. No tenemos una cultura establecida de confianza, donde además la expectativa no sea ganar el argumento, sino la expectativa es construir colectivamente. Cuando uno estudia las escuelas efectivas en cualquier parte del mundo, una base muy importante de esas escuelas es el carácter participativo, el carácter honesto, el carácter profesional de las relaciones entre los seres humanos. Yo hago una encuesta en mis cursos que hago para directores y para profesores que cursan un par de magísteres en la universidad. Aproximadamente he entrevistado 550 personas, no es una cosa muy científica, yo simplemente levanten la mano. De 550, 20 de esas personas me han dicho que pueden dejar su bolso en la sala de profesores del colegio. 530 no, porque el colega le roba las cosas del bolso. Entonces, partamos de la realidad, y esa realidad se construye colectivamente. Estamos muy enfocados en que los directores administren, gestionen recursos, pero nos olvidamos que las escuelas son sistemas de relaciones humanas. La pega de las escuelas, el trabajo de las escuelas, de hecho, está basada en las relaciones humanas. Por lo tanto, a veces nos olvidamos del fondo y nos enfocamos en lo técnico. Dicho eso, esto impregna todas las áreas de operación de las escuelas. Incluso debería impregnar también la alianza entre los establecimientos o entre la educación técnico-profesional y el sector productivo, y tener en el horizonte, además, dos cosas, que nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de la mejora continua con las escuelas con las que colaboramos. Primero, se van a equivocar. Lo único que está garantizado es que se van a equivocar. No van a acertar en 100% en todo. Y segundo, van a tener hartos problemas. Cualquier plan de implementación está lleno de problemas. Si los profesores no quieren tener problemas, si los directores no quieren tener problemas, tienen que cambiar de profesión, porque esta es una profesión garantizada, que todos los días van a tener problemas. Por lo tanto, y aquí me devuelvo un poco al tema de las habilidades y el aprendizaje. El desarrollo de habilidades blandas tiene que ver con encarar la tarea o los desafíos cotidianos de las escuelas como un solo solucionador de problemas. Y estas habilidades blandas tienen un sustrato que es un sustrato socioemocional muy, muy importante, para el cual las personas deben prepararse. Y los adultos no somos grandes solucionadores de problemas, difícilmente les vamos a enseñar a nuestros alumnos cómo encarar y cómo desarrollar esas habilidades blandas. Y esto impregna el tema de la participación. Nosotros trabajamos también en algunos elementos de participación y es bien impresionante. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Municipalidad de Providencia en el levantamiento de la opinión de todos los estamentos para el programa educativo comunal. Y es bien impresionante, primero, cómo la gente quiere participar, pero segundo, la dificultad que uno tiene en transmitir los valores de la democracia. Es decir, mi participación, yo la interpreto, muchas veces ocurre, con que mi opinión se debe ver reflejada ahí, en el documento final, aunque esa opinión represente el 0,01% de la población. Bueno, los valores democráticos implican que se hace un trabajo colectivo y hay una mayoría y esa mayoría toma
un rumbo adecuado, bueno, uno tiene que adherir a esa mayoría. Y en los trabajos de participación y de la construcción colectiva de las escuelas es muy poco frecuente encontrar eso, y es poco frecuente, ¿por qué? Porque no lo ejercemos nunca. Y para terminar con el aprendizaje y el mundo del trabajo, a veces se nos olvida que el aprendizaje, en el fondo, desde el punto de vista biológico y de las neurociencias, es placer. Cuando uno aprende se conforma una articulación bioquímica cerebral que produce placer. Y en el mundo del trabajo muchas veces nos olvidamos de ese desarrollo de las personas. En la educación nos olvidamos que el aprendizaje produce placer y nos dedicamos a pasar materia. También en el mundo del trabajo nos olvidamos de eso. Y muchas veces perdemos grandes oportunidades de desarrollo de las personas y de productividad empresarial porque no damos la oportunidad a que las personas expertas, los que están haciendo el trabajo, se desarrollen, aprendan, colaboren y contribuyan. Pero eso, insisto, no es exclusivo del mundo privado, no es exclusivo de las empresas, sucede en las escuelas que deberían ser nuestros bastiones para hacer a los niños, si ustedes quieren o me lo permiten, adictos al placer del aprendizaje, pero no lo hacemos, hacemos todo lo contrario. Muchas gracias, Ernesto. Nos remece aquí, ¿no? El profesor. Yo voy a, porque el tiempo ya nos están anunciando un café y eso viene bien, digamos, así que voy a leer una serie de preguntas y les voy a dar un tiempo a cada uno para que puedan comentarlas, digamos, no da para... a ver, aquí hay una pregunta que general, ¿cómo hacer atractiva la educación técnico-profesional en la familia si actualmente este tipo de educación está muy desmejorada en infraestructura, calidad, articulación y actualización docente y tecnología? Una pregunta general. Luego, perdón, esa pregunta la formula don Sergio Rojas Silva de Don Orione. Luego, pregunta, ¿cómo se relaciona la educación medio técnico profesional con los perfiles de competencia de Chile Valora? ¿Se espera que exista una relación? Supongo que esa pregunta va muy dirigida a doña Marcela, de Paola Ulloa de Santo Tomás. Richard Barne, del Programa de Educación Continua para el Magisterio, PEC, Universidad de Chile. Pregunta, ¿cuál es hoy la situación formativa inicial y de recambio generacional de los docentes y directivos de la enseñanza media técnico-profesional chilena? Luego, hay una pregunta que viene de doña Janet Leiva Gutiérrez, de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la sede de Viña del Mar. ¿El Mineduc tiene considerado el diseño de textos de estudio para estudiantes de enseñanza media técnico-profesional? Hay una pregunta de ENAC, Jorge Menéndez, Escuela del Comercio, supongo que, no estoy seguro. ¿Qué papel juegan los IP en la perspectiva de gobierno para educación superior? También tiene su destinataria esa pregunta bien concreta. Luego, hay una pregunta que dice de Manuel Arce del Colegio Técnico Profesional Nocedal. Para el proceso de titulación de los alumnos en práctica se debe supervisar en enero y febrero fundamentalmente. ¿Está considerado en algún momento un sistema de remuneraciones para los profesores que desarrollan este trabajo? Y pone una segunda alcance, muchos de nuestros alumnos, para continuar sus estudios superiores se les exige un tiempo de nivelación en el mes de enero, mismo mes que los alumnos desarrollan su práctica. ¿Existe la posibilidad de que las instituciones educacionales superiores no priven a los alumnos de terminar su proceso de práctica? Alejandro Weinstein, de ACIMED,
pregunta, ¿cómo afectará el fin a la selección, cómo afectará el fin de la selección a los liceos TP cuando estos buscan identificar la vocación y competencias específicas de sus potenciales alumnos? Aquí comenta, no hay descreme, sino orientación vocacional. Hay otra pregunta bien específica que pregunta por el rol de los SAD, Administración Delegada, entiendo que es eso, ¿no es cierto? SAD, así es. ¿Cuál es el rol? Pregunta Manuel Gajardo, del Instituto Comercial Padre Hurtado. ¿Cuál es el empaque, iba a leer, no es empaque, enfoque, supongo que debe tener la educación TP en relación a las necesidades educativas especiales? Interesante, para poder responder a la integración de los estudiantes. Perdón, la pregunta la Pamela Cabello, Lobo, psicopedagoga de St. Trinity College de Lo Espejo. María Carolina Cifuentes, del Liceo Comercial B72, ¿qué alternativa tienen los liceos que, atendiendo a lo publicado, cerraron especialidades y promovieron nuevas especialidades del nuevo decreto? Y última pregunta para la mesa, José Lascano Lemus, Instituto Profesional Libertador de los Andes, ¿cómo afecta el fin del lucro a los CFT y los IP? Ya que la gran mayoría imparten carreras técnicas de nivel superior y son privados. Lo anterior es parte de la pregunta que indica el profesor Ernesto Triviño, dice. Entonces, dejo la palabra. Marcela, si quieres. Para el resto del día. Bueno, no necesariamente, si hay más todavía en este día. Bueno, yo agradezco las preguntas y de verdad, en honor al escaso tiempo que nos queda y para que Gonzalo pueda en algún minuto intervenir, yo les voy a dejar mi correo electrónico. Los que me han escrito saben que respondo. Entonces, porque son muchas preguntas, bastante distintas unas de otras y también como con harto especificidad. Entonces, cualquier intento de respuesta que yo haga va a ser completamente poco satisfactorio. Así que el marcela.arellano@mineduc.cl. La Beatriz, que la veo ahí, que ella sabe que si me escribe le respondo. Entonces, quizás no en el mismo día, pero pronto. Por tanto, yo creo que, sobre todo para las preguntas que tienen que ver con las dudas que hay sobre los planes y programas, sobre la implementación, que yo creo que son preguntas que es bueno que las vayamos aclarando en lo que queda del año, porque efectivamente en general en el sistema hay mucha incertidumbre y todavía no tenemos la posibilidad de dar una respuesta tan explícita a través de la página web hasta que no tengamos el pronunciamiento final del Consejo Nacional de Educación. Habiendo dicho lo anterior, voy a hacer entonces alguna referencia a algunas de las cosas que se han comentado. Para nosotros el proceso de reforma educacional en todos los niveles es un proceso de cambio cultural y por eso es un proceso complejo. Porque cuando nosotros efectivamente miramos la experiencia y nos comparamos con otros países y miramos la experiencia propia, uno suele ser bastante como autoflagelante, da la sensación de como que acá está todo malo, allá está todo bueno. Y la verdad es que más bien lo que es distinto es que hay arreglos o pactos sociales muy diferentes que permiten entonces que las relaciones de contribución, de colaboración, de confianza se den de manera diferente. Nosotros hemos avanzado en un tipo de país con mucho reconocimiento en el concierto internacional, de mucho éxito, nos sentimos orgullosos de nuestro crecimiento económico. Sin embargo, al parecer no estamos tan contentos, eso dicen muchas de las encuestas, nos sentimos medio frustrados, hay evidencia de que somos uno de los países con mayor desigualdad, y esas son cosas que justamente, no solamente la reforma de educación, la reforma tributaria, quieren avanzar en mejorar, justamente para que el pacto social que tenemos y el acuerdo que ha permitido que el país llegue
a los niveles en que estamos pueda seguir prosperando. A nosotros nos preocupa, cuando miramos esta relación educación y trabajo, por supuesto que nos preocupa lo que pasa dentro de la sala de clase, pero también nos preocupa que sabemos que muchos de los jóvenes, cuando terminan cuarto medio, probablemente no van a trabajar ni van a estudiar. Nos hemos referido ahora en la mañana en aquellos que acceden a educación superior y que les cueste, que parece que estamos desarticulados, que faltan becas y que faltan financiamiento. Eso es solo 1 de cada 10. Por lo tanto, nos preocupa los otros 9, que no sabemos si van a lograr un trabajo cuando la estadística lo que muestran es que si el trabajo que acceden es informal, en que generalmente las que van a estar cesantes son las mujeres o inactivas, y ese trabajo informal hoy en día para un joven no es alternativa. O sea, un joven prefiere vender CDs pirata y trabajar 2 días a la semana, ganar 200.000 pesos, que iniciar un trabajo en el retail, en el comercio o en el sector agrícola. Y esa es la realidad que tenemos y esa es la conversación que tenemos entre educación y trabajo. La promesa que hoy en día le hacemos a un joven no puede ser bienvenido al sueldo mínimo, porque ese joven se va a frustrar, va a desertar, no va a haber oportunidades. Por eso es que es tan importante el foco en la trayectoria, en el aprendizaje continuo, en este dilema que nos planteaba Néstor en la mañana, formación continua, formación para el trabajo. Nosotros lo vemos más bien formación para el empleo, formación para el trabajo. O sea, necesitamos, y los jóvenes y las familias necesitan una inserción laboral temprana. Por eso acceden a una educación técnica, pero no terminal. Tiene que estar conectada con nuevas y mejores oportunidades que tenemos que ser capaces de mostrarle a los jóvenes de manera muy temprana, porque también se hacen a la idea y a la expectativa de que no van a ser capaces, de que no van a poder llegar a otras posiciones, dada su condición de vida y dado el entorno complejo, los establecimientos educacionales complejos a los cuales le ha tocado asistir, entorno familiar, entorno social, entorno cultural. Pero también hay harta experiencia y harta evidencia que dan muestra de que efectivamente esa barrera se puede romper y jóvenes pueden acceder a buenas oportunidades y pueden mejorar su calidad de vida y pueden acceder al mercado del trabajo en mejores condiciones. Por lo tanto, nosotros queremos también que la educación técnica converse con trabajo para que se haga esas preguntas, para que se haga cómo estamos entonces formando a los trabajadores de los 40 años siguientes, porque nos tensionamos con los 12 años de la formación o 14, básica y media, más la formación parvularia. Discutimos mucho acerca del quinto medio, que vuelva al quinto medio, o los 2 años de CFT, o 4, pero son 40 años de vida laboral que a esa persona que ustedes están formando le quedan por delante. Y eso es harto tiempo. Y harto tiempo que es muy significativo para las expectativas de las familias y para el tipo de país y sociedad que queremos construir. Por tanto, nosotros creemos que para la educación técnica, y ahí nosotros compartimos, están todos los diagnósticos hechos, lo han hecho todos los especialistas de distintos ámbitos, universidades, centros de estudio, los propios actores, CFT, IP, gremio. Tenemos muchos diagnósticos y los diagnósticos, la mayoría son coincidentes, pero tenemos que como poner mano a la obra. Pero también en este contexto nuevo que tenemos, de esta reflexión distinta que tenemos que instalar sobre la relación de educación con el trabajo y cómo entonces la formación técnico-profesional se instala en esta nueva relación, donde hay un mercado del trabajo que genera mayor incertidumbre. Acá la gente ya no ingresa a un trabajo para jubilarse después. Vamos a tener 15 a 20 cambios de trabajo, vamos a tener trayectorias no lineales, y eso los jóvenes que hoy día se están formando lo tienen que saber desde el punto de vista de la información, pero también tienen que desarrollar las habilidades que les permitan moverse en ese nuevo escenario, y eso es un rol que nosotros vemos súper importante del docente, porque muchas veces el joven que es el primero que va a llegar a educación superior, pero también es el único de la familia que está en el sistema educativo. Y entonces también ahí como nosotros refrescamos la mirada,
cómo hacemos que lo que pasa dentro de la sala sea una, y ahí comparto mucho lo que dice el profesor, o sea, que sea una experiencia entretenida. Y la formación técnica puede ser muy entretenida, porque se aprende haciendo, como dice el verso del INACAP. Entonces, si yo aprendo haciendo, lo paso bien, me entretengo, pero eso requiere un esfuerzo no solamente de equipamiento e infraestructura para los establecimientos, sino que también de cuánto estamos usando metodologías de estudio de casos, de resolver problemas, de análisis, de trabajo de grupo, y ahí se van desarrollando esas habilidades blandas. No tenemos por qué, bueno, a una discusión con los curriculistas. Yo soy socióloga, así que me libero. Podríamos tener en el currículum asignaturas o módulos para cada una de las competencias blandas que nos parece que son relevantes. Pero también podríamos ser capaces de integrar esas competencias blandas en el currículum, no decir, son transversales, por lo tanto no las hace nadie, sino que podríamos ver cómo efectivamente, cuando estamos desarrollando lo técnico, lo específico, también estamos aprendiendo eso no cognitivo que me va a favorecer y ayudar en la empleabilidad, que era una de las preguntas que ustedes hacían. ¿Y cómo protegemos entonces estos espacios que hay de alternancia con la empresa mientras estamos estudiando, que son las prácticas, las preprácticas, los duales, para que efectivamente sean espacios de aprendizaje, donde un joven que va 4 veces a la semana y por lo tanto deja de tener experiencia educativa en el aula, ese lugar no sea para ir a hacer un trabajo rutinario, repetitivo, sino que se conecte con la formación que está teniendo y que le ayude a desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Nosotros creemos que todo esto se conecta con el CENSE y con lo que está haciendo hoy día el programa Más Capaz en los liceos técnicos. O sea, es un programa que nosotros tenemos que mirar con mucha atención. El próximo año va a crecer, va a favorecer no solamente a los jóvenes, sino que también a las mujeres. Entonces, ese es un programa que puede ayudarnos en algunos casos, en algunas especialidades, ser un puente, un apresto con el mercado del trabajo, en aquellos segmentos donde ustedes bien señalan, donde la normativa y los recursos no han sido suficientes, porque ¿quién cubre el periodo de seguimiento de las prácticas? ¿Cómo se paga? ¿Quién se preocupa de gestionar las prácticas? Y esos son temas que tenemos que resolver en la política nacional TP, que nuestro ministro comprometió para el mes de marzo del próximo año. Pero que efectivamente están en la reflexión. Nosotros el próximo año vamos a implementar, en otra de las líneas que ustedes preguntaban, CRA-TP, Centro de Recursos de Aprendizaje, pero no tenemos textos TP. Hay algunos manuales, guías, pero efectivamente hay una tarea ahí pendiente de desarrollar material didáctico, entonces que facilite el trabajo de los docentes en el aula. Pero también nosotros en la política educativa que vamos a promover desde el próximo año, nosotros vamos a trabajar en redes. Eso, en el caso de la ATP, se ha dado naturalmente porque hubo mucho trabajo de redes de itinerarios, redes de articulación, cuando fue el programa Chile Califica, y eso en muchas regiones todavía se mantiene. Por lo tanto, nosotros creemos que para nosotros como ATP va a ser más fácil trabajar en red, va a ser más fácil trabajar en sintonía con los centros de liderazgo de directivos y docentes, que son parte de los instrumentos que el Ministerio va a ir poniendo a disposición justamente para que nos acerquemos al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los jóvenes, pero yo creo que en el caso TP, y ahí como quiero poner de nuevo el acento, a nosotros nos preocupa que estamos formando los trabajadores del futuro, los técnicos de alta calificación, y por lo tanto tenemos que también ser capaces desde la escuela de traer la información de lo que está pasando en el sector productivo, no solamente a ver si me consigo una práctica, eso es importante. Yo me acuerdo, yo hice un trabajo acá en mis vidas pasadas con esta empresa, cuando un joven llegaba, recibían 100 becarios al año, no sé ahora, o sea, 100 alumnos en práctica que llegaban en el mes de enero. Y llegaban acá los jóvenes, venían del liceo, varios de ustedes a lo mejor eran los directores, y resulta que los jóvenes pensaban que iban a trabajar acá. No tenían idea que el técnico de instalaciones telefónicas domiciliarias trabaja en domicilio. Por lo tanto, cuando hace acometida, cuando hace inspección, cuando hace visita, es en terreno, es en una camioneta, que la mayoría de las veces maneja él mismo, sin turno, con un plan de trabajo diario, sin hora de almuerzo, sin uniforme, que eran las preguntas de los jóvenes cuando llegábamos acá. Entonces llegábamos acá y Telefónica
en ese tiempo, bienvenido, en la inducción, qué es lo que es la empresa, cómo se trabaja, chun, 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 pero los cabros tenían dudas mucho más fundamentales que tenían que ver con su especialidad. Ni siquiera les voy a hablar del tema tecnológico, o sea, de que por supuesto no había el no sé qué módem en los colegios, porque apenas había uno en Chile, o sea, ¿para qué íbamos a tener uno por colegio? Si había solo uno en Chile. Pero había esa información anterior, tenemos que ser capaces de compartirla entre las empresas que colaboran alrededor de los liceos, los docentes de los liceos y quienes estamos en la política educativa, porque es una información importante para definir las trayectorias laborales. Saber que yo voy a ir a turno, saber que estoy en la calle, que me recoge mi supervisor en la esquina de una calle donde me puse de acuerdo, que no voy a llegar acá, después sí, pero al inicio no. Y ese trayecto hay que mostrarlo bien, porque ese trayecto es el que hace que un joven se entusiasme con un sector productivo o se frustre, pero si solamente ve el pedacito de las horas en la calle haciendo la cometida, y no ve que después viene ser supervisor, pasar a áreas técnicas, pasar a otras áreas de la empresa, no va a lograr reconocer esta ruta. Y eso, yo creo que esa es la invitación que queremos desde el Ministerio hacerle en el contexto de esta nueva política de educación técnica. No, yo quisiera solamente tratar de hacerme cargo de una inquietud que se planteaba en cuanto a la forma de mejorar el vínculo de la empresa con las instituciones, de las empresas con la familia y las instituciones con la familia. Nosotros tenemos una experiencia que creo que es buena compartir con ustedes. A los efectos de poder mantener la institución educativa conectada con la realidad. Desde un principio, ya de los 40 años que estamos en esto, se conformó consejos de los mejores empresarios de la zona, dependiendo de la especialidad de la escuela, porque tenemos escuelas industriales, gastronómicas, en fin, incluso mineras hoy día, pero preferentemente agrícola. En todas estas escuelas hay un consejo empresarial de los mejores empresarios de la zona y que creo que ha sido parte muy fundamental del éxito, porque hay un acompañamiento permanente al cuerpo directivo, ¿no es cierto? Hay un involucramiento en el desarrollo y la proyección de la unidad académica. Muchos de ellos nos han permitido hacerlas crecer, mejorar instalaciones con esfuerzo privado, porque ustedes comprenderán que con la subvención estatal nos da para sobrevivir. Maximizar en las escuelas agrícolas, ¿no es cierto?, la operación agrícola, de modo tal de que se transforme no solamente en un espacio de conocimiento, sino que también de aporte de recursos para ir mejorando las capacidades en todos los planos de la organización. Ahora, donde quizás tenemos déficit, ¿no es cierto?, es cómo la escuela se vincula con las familias, de tal modo de mostrarle a nivel de enseñanza básica, que es el espectro al cual nos atendemos, ¿no es cierto?, cómo esos jóvenes los invitamos a que nos conozcan y puedan discernir sus opciones de futuro. Estamos haciendo el ejercicio, pero creemos que debe ser más sistemático. Y el otro aspecto que también quisiera plantear yo es la necesidad de que también los empresarios podamos tener la oportunidad de acercarnos a las comunidades escolares de enseñanza básica, ¿no es cierto?, para también compartir, e ir en alguna medida mostrándoles alternativas, ir orientando la toma de decisiones, también acompañar a los cuerpos docentes de esas escuelas, porque todo lo que sea dialogar en este país es muy, muy necesario, que nos conozcamos, que nos acompañemos, que involucremos también a los empresarios en la suerte de las escuelas. En lo personal les puedo comentar que yo en el campo, por la dramática muerte de una hermana mía en un accidente muy joven, con mi familia resolvimos instalar una escuela. Tiene 300 alumnos, hoy día es municipal, y tenemos un sistema, lo hemos acompañado ya por 20 años, tenemos el mejor CIMSA de la comuna, internet, wifi, en fin, 35 computadores. Es una escuela que funciona muy bien. Mérito de sus profesores, méritos de sus directivos, méritos de la familia. ¿Nosotros qué hacemos? Ser sensibles para estar cercanos, tratando de acompañar esa iniciativa. Esto se puede hacer. Falta que tengamos la voluntad de integrarnos, a acompañarnos más, a querernos más como ciudadanos unos con otros
y soñar un Chile más grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nuestro amigo. Yo quiero decir dos temas nada más sobre la formación de los docentes. Había una pregunta sobre el recambio generacional. Son lolos los docentes, tienen apenas 45 años en promedio, ¿sí? Eso es lo que tenemos en la información. Bueno, no tienen formación inicial. La formación inicial se descontinuó en los 80 porque no había demanda, básicamente. Y ha habido distintos programas del CPIP en 2007, en 2009. Actualmente, Marcela mencionaba también un nuevo programa, pero una de las principales dificultades de la formación de los docentes, de la formación continua me refiero, es que no hay instituciones formadoras. Hay mucha dificultad para encontrar instituciones que ofrezcan los cursos que busca cursos de especialización. Y un comentario final nada más sobre la selección y sobre personas con necesidades educativas especiales. No está resuelto el tema de la selección y la segregación. En un estudio que hicimos con el profesor Juan Pablo Valenzuela, vimos que el proceso de selección en las escuelas, más bien, las escuelas que no tienen posibilidades de seleccionar a sus alumnos por nivel socioeconómico y que tienen que aceptar a todos los que les lleguen, lo que hacen es que las distribuyen entre los distintos cursos. Y uno sabe que no es lo mismo estar en el A que estar en el D. Entonces hacen como la segregación al interior de la escuela. Y eso lo encontramos en lugares, en establecimientos con educación técnico-profesional también, midiendo habilidades previas de los estudiantes, notas y habilidades no conocidas también por los colegios como CIMSES previos. Lo que también encontramos en ese estudio es que esa segregación lo que contribuía era a disminuir el promedio de puntaje CIMSE de las escuelas, porque los muchachos que estaban en los grupos más bajos perdían mucho puntaje y ganaban un poquito los que estaban en el grupo más avanzado. Entonces no parece ser una buena política. Y la inclusión de personas con necesidades educativas especiales yo creo que es una necesidad de las más sentidas. Yo no sé si ustedes saben, pero a los muchachos con necesidades educativas especiales se les sacaba la subvención escolar a los 21 años. Y a los 21 años, actualmente la esperanza de vida es mucho más amplia y actualmente lo que termina sucediendo es que de buena voluntad instituciones, fundaciones tienen que generar talleres laborales protegidos para poder incorporar a esas personas en el ámbito educativo. Tenemos que darles un trato especial a esas personas especiales y creo que estamos muy lejos. Incluso la reforma actual que elimina la selección no hace una propuesta específica para incluir a niños con necesidades educativas especiales. Ellos tienen menos derechos que cualquiera, y se los digo no solo por los estudios. Yo tengo un niño con necesidades educativas especiales y es un drama humano el tratar de buscar una comunidad escolar que lo acoja. Es un desafío bien grande y a pesar de estar colaborando en distintas iniciativas con el actual gobierno, me ha sido muy difícil influir para tratar de convencer que los niños con necesidades educativas también tienen derecho a no ser seleccionados. Yo creo que es un tema grande y además la educación media técnico profesional es una de las principales salidas que muchos de ellos pueden tener para la incorporación al mundo laboral. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Ernesto. Se ve claramente que en la educación técnica hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar y en ese sentido se agradece mucho todos los aportes. Agradezco también mucho a Patricio Crespo
la disposición que muestra él como empresario agrícola y la experiencia que relata, digamos, y que yo creo que eso es fundamental, y esos consejos a los que hizo referencia al final me parece que son una clave muy, muy determinante de que un colegio funcione realmente, porque el diálogo público-privado, como decía Alfredo Zelaya al comenzar, se va a dar ahí, digamos, fundamentalmente, y el realismo se imprime en esa conversación. Y agradezco también mucho a Marcela. Me alegra sobre todo que haya soplado el mail, marcela.arellano@mineduc, porque de esa manera yo quedo bastante más liberado, porque tuve que hacer una necesaria selección, hubo muchas preguntas muy específicas, y bueno, y arbitrar cuáles sí, cuáles no. Pido disculpas a aquellos que no les leí, pero en fin, nunca el árbitro puede dejar contento a todos. Ustedes lo vieron en un partido el domingo, que fue una cosa discutible, mala, dicen algunos. Así que muchas gracias a Educar de nuevo por esta iniciativa, y que ojalá se repita, porque aquí hay mucho que investigar, estudiar y conversar sobre todo. Muchas gracias. Y a nombre del Grupo Educar le vamos a entregar un pequeño reconocimiento a cada uno de ustedes. Como decía Aníbal, muchas gracias.